A propósito de las medidas extraordinarias que se dictaron ayer, para analizar este tema, con nosotros vía telemática se encuentra el doctor Antonio Gagliardo Lor. Él ha sido juez constitucional de la Corte Constitucional, abogado de libre ejercicio. Doctor Gallardo, un gusto. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido al Telediario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, listo para su entrevista, licenciado Byron Almarza. Doctor, usted que ha sido parte de la Corte Constitucional, estos decretos ejecutivos que son excepcionales por causas extraordinarias, porque así lo dice la Constitución, han sido observados durante 3 veces por la Corte actual durante todo este año de emergencia sanitaria. ¿Es un problema de sustentación jurídico-constitucional? ¿Es un tema de redacción? ¿Por qué la Corte le ha dado estas observaciones y esta vez el Comité de Operaciones de Emergencia entiendo que le ha dado la sustentación jurídica respectiva para evitar que la Corte haga otra observación? Usted que ha tenido esta experiencia y entiendo ha leído estas observaciones de la Corte, ¿cuál podría ser esta explicación jurídica? Bien, lo que conozco es que la Corte Constitucional, cuando negó los estados de excepción anteriores, que se pedían renovaciones, ampliaciones, etcétera, indicó que eran los mismos requisitos o las mismas motivaciones del primer estado de excepción, por lo tanto los rechazó. Y lo que pedía públicamente el presidente de la Corte Constitucional es que se hagan bien las cosas. Esta vez, afortunadamente, ya en la Presidencia de la República han elaborado debidamente fundamentado y motivado el decreto de estado de excepción, el decreto 2291, en donde se detalla la grave crisis de las nuevas variantes de la pandemia, el problema de menores que ahora están siendo ingresados y algunos fallecidos, el problema de la falta de medicamentos, la sobrepoblación de enfermos que hay que no se dan abasto a los hospitales, la saturación en los hospitales del país, etcétera. Son esas nuevas causas sobrevinientes de la pandemia que justificarían que la Corte Constitucional esta vez no se ponga difícil y acepte el estado de excepción, o sea, le dé el aval de constitucionalidad de control posterior. De lo que yo escuché las declaraciones del doctor Salgado, que es el presidente de la Corte Constitucional, decía él, en la única intervención que le hemos visto públicamente durante este año, que la Corte no se opone a los estados de excepción, sino a una fundamentación jurídica. Y de lo que entiendo es que cada vez que se presentaban estos textos constitucionales, o mejor, estos textos de decreto ejecutivo excepcional, estaban más sustentados en los considerandos, porque no puede ser el mismo considerando para el mismo estado de emergencia presentado varias veces en un mismo año. ¿Esto es así? ¿Así es la interpretación jurídica? Sí. Lo que decía el presidente de la Corte Constitucional era de que era un copy-paste, o sea que del estado de excepción anterior copiaban y hacían exactamente lo mismo. Entonces eso era lo que criticaba la Corte Constitucional. Además debemos entender que, como dice su nombre, estado de excepción es algo excepcional que limita garantías de las personas, que causa efectos sobre los derechos de las personas establecidos en la Constitución, y la Corte Constitucional es un garante de que esa limitación a los derechos constitucionales de las personas no sean limitados inconstitucionalmente, como el derecho a la libre movilidad, que por eso es el toque de queda, al libre tránsito, al derecho de asociación y la inviolabilidad de domicilio, que han sido los 4 derechos que han sido ahora, podríamos decir, con estado de excepción, limitados. Inclusive ahora, en las horas de toque de queda, si se descubre que en un lugar hay una fiesta clandestina, se puede ingresar sin orden de allanamiento de ningún juez y se pueden detener y se pueden inclusive enjuiciar penalmente a las personas que incumplan el toque de queda. Entonces se han limitado, nuevamente insisto, el derecho a la libre movilidad, por eso el toque de queda, el derecho a asociación o de reunión, a las aglomeraciones, y también la inviolabilidad de domicilio. Entonces son los derechos que han sido limitados y el gobierno esta vez sí lo ha hecho de una manera adecuada, con estadísticas, con informes, en fin, de formas que determinan que es urgente, necesario, real, apremiante
y justificable el que se haga o se decrete el estado de excepción. Esperemos que esta vez la Corte Constitucional no encuentre objeciones para decir otra vez que no es constitucional el decreto y por lo tanto se suspende los efectos de ese estado de excepción. Quizás uno de los efectos más inmediatos de este nuevo estado de excepción es la autorización para ingresar a domicilios, dejando de lado la inviolabilidad del domicilio que lo garantiza la Constitución, porque efectivamente esto se da donde hay reuniones privadas en viviendas, en urbanizaciones donde se generan estas aglomeraciones. ¿Es quizás lo más fundamental en este texto excepcional? Sí. Antes, para entrar a los domicilios no había cómo. Tenía que tener una orden de allanamiento, las personas no permitían, los policías podían verse inmersos hasta en cometimiento de un delito de allanamiento de morada. Ahora no. Ahora solo en horas de toque de queda, no todo el momento, solo en horario de toque de queda. Si la policía o las autoridades descubren que en una casa o en una urbanización privada están incumpliendo estas disposiciones de no reunirse, de no aglomeraciones, de no hacer fiestas, etcétera, pueden tranquilamente allanar ese domicilio sin orden del juez, ingresar, detener inclusive a las personas, ser llevadas ante la fiscalía, ante un juez competente para ver si se quedan presos o se le da medida sustitutiva. Vamos a encontrar otra vez de que se va a poder hacer esto. La vez pasada, recordemos, muchas personas en toque de queda con estas mismas prohibiciones incumplían, estaban en fiestas, en reuniones, libando, tomando, salían de las casas, hacían fiestas en los barrios, etcétera, y se iban detenidos y la gente protestaba indignada. La gente era indignada porque se estaba cumpliendo un decreto ejecutivo, un estado de excepción. Estos decretos de estado de excepción deben cumplirse por parte de la ciudadanía porque está de por medio la salud de todos nosotros. La irresponsabilidad de unos perjudica al resto de la población. Los que nos cuidamos, los que nos protegemos, estamos expuestos a ser contagiados por los que no se cuidan, por los que no les importa la salud de los demás ni la de ellos mismos. Si ni la de ellos mismos les importa, peor le va a importar la de los demás, ¿no? Entonces, desgraciadamente hay que acudir a estos estados de excepción con el fin de garantizar la vida de todos nosotros y la salud, porque está colapsado el sistema de salud, ya no hay camas UCI, hay que estar en lista de espera y las personas se mueren en su casa. Y esto hemos llegado, insisto, por la irresponsabilidad de muchos ciudadanos, de los jóvenes en especial, que siguen libando, siguen en la fiesta. Es un ánimo desesperado de estar en fiesta, como que no pueden vivir sin una fiesta, y las reuniones también. Entonces hemos tenido que llegar a esta situación que lógicamente nos va a causar a todos los ciudadanos molestias el no poder salir de nuestras casas todo el fin de semana, pero va a ser por un bien superior que es la salud y la vida del resto de ecuatorianos ante este virus y esta pandemia mundial que desgraciadamente azota. Doctor, ¿habría una justificación jurídico-constitucional el no haber aplicado a las 24 provincias del país y solo a las 16 que están con los índices más altos de contagio? No sé, en las otras 8 provincias restantes, por ejemplo, si la actividad podría ser menos restrictiva. O sea, no sé si jurídicamente tiene un sustento más sólido. Sí, bueno, la Constitución prevé de que este estado de excepción puede ser en todo el país o en parte del país. O sea, la Constitución lo permite. No necesariamente siempre el estado de excepción tiene que ser para todo el estado ecuatoriano, todo el territorio. Puede ser en ciertos sectores del país. Entonces, las estadísticas del COE Nacional y del Ministerio de Salud y del Ministerio del Gobierno y de la Secretaría de Riesgo establecen cuáles son los lugares en donde se hacen indispensables estas medidas, donde hay saturación de los hospitales, donde hay más fiestas, donde hay más aglomeraciones, donde ha habido sucesos que determinan que es indispensable el limitar derechos de las personas con estado de excepción con el fin de ayudar al resto. O sea, no tiene nada de irregular el hecho que en unas ciudades o provincias haya estado de excepción y en otros no. Es decir, vamos a estar provincias que están en estado de excepción con toque de queda y otras que no, que van a estar con libre movilidad, quizás con restricción de vehículos. También algo que determina el estado de excepción es la requisición de medicamentos debido a que hay escasez, porque no hay ciertos medicamentos, o también hay un informe
y el presidente de la República, dentro de sus competencias, también ha ordenado la requisición de medicamentos, poder ir a una farmacéutica, a un lugar donde estén embodegados y poder obtener esos medicamentos aunque no los quieran entregar, porque a veces se especulan con ciertos medicamentos, se los esconden, se los venden a precios exorbitantes, con el oxígeno, etcétera. Entonces, ahora también en el estado de excepción se establece esta situación de la requisición de medicamentos cuando falten, cuando no estén en el sistema hospitalario público. Doctor, un poco complicado este tema de los estados de excepción, pero efectivamente la Corte ha sido muy ágil y muy rápida en determinar cierto tipo de observaciones, pero me llama la atención que en algunas sí y en otras no. Usted que ha sido juez constitucional, ¿cuál es el tiempo que se debe tomar? Porque son 2 salas, si no me equivoco, 2 salas especializadas de la Corte. Entiendo que una de ellas es la que hace la observación y luego el Pleno toma una decisión. ¿Cómo poder entender que en unos casos es muy ágil, muy celera y en otros puede demorar años? Claro, bueno, ya depende de la actitud de los jueces de la Corte Constitucional, que deben ser sensibles a un clamor público. O sea, es un hecho real, es una calamidad pública lo que vive el mundo y el Ecuador. Entonces, no nos podemos poner con unas posturas radicales y podríamos decir perjudican al resto de ecuatorianos. Entonces existe un hecho real, no se están inventando, no es un hecho político, un hecho subjetivo, es un hecho real. Entonces sí llama la atención que en pocos días enseguida dicen que ese decreto es inconstitucional, se ponen trabas, esperemos que esta vez no haya aquello. O sea, también debemos entender el rol de los jueces de defender la Constitución, pero aquí actúan de una manera tan ágil, ¿no? Normalmente esto de aquí llega a la Corte Constitucional después de 48 horas. Que sea sorteado un juez demora 3, 4 días. Que llegue el juez son 3, 4 días más. Que el juez analice este decreto son 1 semana, 15 días. De ahí que lo presente a la Secretaría de la Corte Constitucional. De ahí que la Secretaría haga conocer al presidente de la Corte Constitucional. De ahí que se ponga en el Pleno, en una sesión del Pleno, después de 2, 3, 4 sesiones. Facilito son 1 mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio, hasta 3 meses. Pero sin embargo aquí vemos esa agilidad. Ojalá que esa agilidad la utilicen para todas las cosas. Yo personalmente tengo muchos casos en la Corte Constitucional por muchos meses y no hay ninguna respuesta, ¿no? Entonces, en todos los casos debe actuar la Corte Constitucional con la misma agilidad y celeridad que lo ha hecho en los casos anteriores. E insisto, es un hecho real y la Corte Constitucional debe ser sensible a esta calamidad pública, a esta pandemia que tantas vidas, cada día que ha demorado estos estados de excepción han significado la muerte de muchas personas, porque el estado de excepción va a ayudar a aplanar esta curva ¿cómo se llama? De que exponencialmente se contagian las personas actualmente y ha aumentado el número de personas fallecidas. Entonces, la Corte Constitucional, esperemos ahora no se ponga difícil, ahora ponga un pretexto, que no le gustó este punto y coma, que no le gustó este punto suspensivo, que está repetido lo de acá. Ojalá que no entre en ese juego. Entendemos que deben ser ellos los guardianes de precautelar derechos constitucionales, pero esto no es ninguna invención, es un hecho real y está de por medio la vida y la salud de los ciudadanos. Ahora hay menores de edad, los grupos vulnerables, etcétera. Y están las estadísticas en el decreto 1291, donde se establece cómo inclusive ahora niños que son grupos de atención prioritaria han sido víctimas, tanto en hospitalizaciones y hasta en muertes por el COVID, y que ha aumentado la saturación en los hospitales, que no se dan abasto, no hay medicamentos, las camas UCI hay 400, 500 personas en espera para entrar a una cama UCI y se mueren en sus casas porque no hay hospitales. Entonces la Corte Constitucional debe ser sensible ante una situación como esta, gravísima, y no estar poniendo obstáculos. Ellos hacen un control posterior, el presidente es el que tiene la atribución de decretar la emergencia y la Corte hace un control posterior que lo hace exageradamente rápido. Bueno, es su deber, así actúen en todos los casos, pero no debe ponerse ya difícil ante esta situación, sino serán ellos los responsables de que sigan aumentando esta situación, porque la única forma de detener esto es un estado de excepción.
No hay otra forma. La vez pasada, con el estado de excepción, se aplanó la curva. En Guayaquil, por ejemplo, se arregló la situación bastante, pero como la gente ahora irrespeta nuevamente, ahora considera que no pasa nada, hemos llegado a esto, las elecciones, los feriados, etcétera, etcétera. Doctor Aguilardo, le quiero agradecer, pero me gustaría que en 1 minuto y medio, si es posible, por supuesto, me cuente cómo es la experiencia ahora en estas situaciones tan adversas para los abogados de libre ejercicio. Están autorizados a un libre tránsito, pero no sé cómo eso impacta, por ejemplo, en los juzgados o en las audiencias que tienen, en casos sobre todo muy complicados que necesitan de una celeridad. Sí, bueno, los abogados estamos dentro de las excepciones de toque de queda y otras limitaciones, siempre que estemos en actuación en nuestras funciones como abogado. El abogado expone su vida. Yo he ido a audiencias donde, gracias a Dios, hasta ahora no me he contagiado, donde el juez ha salido con COVID, que el secretario se ha muerto con COVID, que el abogado de la otra parte le ha dado COVID y se ha muerto. En la función judicial, lamentablemente, y fiscalía han muerto muchos funcionarios, jueces, secretarios, asistentes. En algunas ocasiones se hacen audiencias telemáticas, que todas deben ser telemáticas, y en otras ocasiones son físicas, hay que estar físicamente, y uno expone su vida. Tanto los abogados y los operadores de justicia, cuando estamos en esta audiencia, nos estamos exponiendo nuestras vidas en lugares donde hay bastante gente que circula, a veces los aires acondicionados están dañados, lugares cerrados, uno se muere de calor aquí en la costa, es terrible. Entonces, debe mejorarse en la función judicial esto de hacer las audiencias más por videoconferencia. Muchos jueces no lo hacen, o lo hacen mixta esta situación. Ahora, por ejemplo, que se va a detener a muchas personas por el incumplimiento del toque de queda, va a haber audiencias por donde tiene que estar el juez, los fiscales, determinar si se dictan prisión preventiva o no, medidas sustitutivas a la prisión. Vamos a tener más presos en las cárceles, más procesos en la función judicial, y siempre los abogados vamos a estar involucrados en esto. Habrá habeas corpus, habrá otro tipo de acciones legales que deben emprender los abogados en defensa de los derechos de los ciudadanos, de sus clientes y hasta del mismo Estado. A veces el Estado contrata abogados particulares para defender sus intereses. Entonces, por eso es necesaria la movilidad de los abogados, y corremos mucho riesgo en esa audiencia, en ir a la cárcel a hablar con un preso, el ir a centros carcelarios, en fin, a muchos lugares donde uno se expone a ser contagiado por el virus. Doctor Antonio Aguilardo, ex juez constitucional y abogado en libre ejercicio, muchas gracias. A usted, muy amable. El doctor Aguilardo y su criterio jurídico a propósito de estas medidas de excepción del decreto ejecutivo 1991 que ha firmado el presidente la noche de ayer. Y precisamente para entrar en detalle de estas acciones de restricción de derechos fundamentales